Hola, queridos conspiradores en casa, conspiradora, Hola, ¿qué tal? conspiradores. Bueno, pues si el día de hoy ustedes nos lo permiten, podríamos abordar un tema candente, muy importante, de gran trascendencia en el siglo XX, que fue la vida y obra de Luis Echeverría Álvarez, presidente de la República. Que sigue vivo. Y sigue vivo, y el programa, bueno, no puedo decir que lo dedicamos a él, pero sí está fundado en su gestión, porque en estos últimos días cumplió 100 años de vida. 100 años. Y por ello, pues vale la pena recordar su gestión. A mí, nada más por poner la primera carta sobre la mesa, me llama poderosamente la atención que después del movimiento de 1968, que el 68 no se olvida, todavía el PRI haya permanecido en el poder hasta el año 2000. O sea que imaginen ustedes, 30 años más. Claro que se puede alegar que hubo fraudes electorales, lo que ustedes quieran, pero la sociedad fue incapaz de organizarse para acabar con este instituto que tenía esa responsabilidad política y criminal. Y claro, hay que ver de dónde viene, a quién estaba cercano, por qué es un hombre tan serio, pero que al final tiene una personalidad arrolladora que deja a México en una cosa que me parece que es perenne desde que él entró, la crisis, eterna crisis. Sí, culpable siendo secretario de Gobernación del 68 y culpable del halconazo del 71. Y por los dos crímenes de lesa humanidad no ha pagado ni nada, cero. No se le ha tocado ni con el pétalo de una rosa. Y ya no pagó, porque Y ya no lo pagó. exoneraron Sí. exactamente por el delito de genocidio, por no haber pruebas. Yo creo que ahí estuvo todo mal, pero bueno, la historia lo juzgará. Yo no creo en esas tonterías. La historia, ¿tú crees? Ay, hay que estar preocupado de mí. O sea, no, nadie dice eso. O sea, por Bueno, favor. Hablemos Ya sobre- dejemos pues, esas cosas hablemos de- trilladas. Hablemos sobre Lea. ¿Quién sabe? El ego es Lea. tremendo, ¿eh? Ya ves, Pero vas a estar muerto. ya ves cuántos políticos hay que escriben sus memorias de última hora precisamente porque dudan de la objetividad de la historia. Entonces, ahora hay Pero una ya vas- fundación. esta es mi memoria y aquí... Pero ya estás muerto. Oye, Ya, hay ya. una Pues fundación. no, antes de morir te escribes tus En este memorias. momento, justo Paco, hay una fundación. Su familia está buscando material y está buscando que se haga más grande el legado de Luis Echeverría Álvarez. No, Pues vamos a darle. brindemos por esclarecer la historia, Exacto. no por Salud. lo que haya hecho en la Salud. historia. Bueno, antes que nada recordemos que cuando Díaz Ordaz, dentro de los capítulos más aciagos de la dictadura perfecta, decide nombrar a Luis Echeverría y lo nombra candidato a la presidencia, a los 4 meses después de una desafortunada para Díaz Ordaz declaración, resolvió que había que enfermarlo, había que enfermar a Luis Echeverría cuando pidió un minuto de silencio por los caídos del movimiento de 68. Se arrepintió Díaz Ordaz de haberlo nombrado. Y bueno, se puede encontrar muy fácil este argumento, pero después Díaz Ordaz fue débil. Y claro, cuando una sola persona resuelve por millones de personas y se equivoca, pues los millones de personas pagamos las consecuencias. Y ahí quedó Luis Echeverría como presidente de la República con todas sus consecuencias. Una vieja tradición, que era nombrar a los secretarios de gobernación candidatos a la presidencia, y era la carta blanca para convertirse en presidente. El primero que rompe con esa lógica de que sean los secretarios de gobernación es el propio Luis Echeverría, que nombra a su sucesor secretario de Hacienda, cosa Sí. que nadie entendió nada. Y de ahí para el Real ya Y de nadie. ahí para el Real ya Claro. no sucedió. Y además, un instituto, el PRI, que ya llevaba décadas, digamos, de convertirse en este monstruo de 1000 cabezas, una institución monolítica, lo hemos dicho muchísimo, pero es un hombre que nace en 1922 y es un hombre que en su juventud
lleva en la sangre todo el cardenismo, porque para él en el 38 lo que hace Lázaro Cárdenas es muy inspirador. Será un joven que era serio, muy trabajador. Decían de Echeverría que el que llegaba el más temprano se iba el más tarde. Y para cuando ya entra a este instituto durante todas esas décadas después, que el modelo económico, que a mí me parece que lo que más, además de digamos, de las grandes tragedias democráticas y lo que hizo con la represión y el 68, no puedes comprender que haya llegado un presidente a hacer tanta crisis económica, a romper con algo que más o menos funcionaba, que era el desarrollo estabilizador, y por una retórica, porque tenemos al primer presidente que se sale, digamos, del discurso del PRI para hacer un discurso de estamos en todo mal, somos la cabeza del tercer mundo, vamos a buscar otra forma de hacer economía, y en realidad llevar la economía a Los Pinos a una sola persona nos dejó sumidos en una crisis económica terrible. Ya una vez nos agarramos en esta mesa a balazos cuando yo dije que Nos vamos a volver Díaz Ordaz no le ordenó al ejército mexicano que disparara en contra de la gente. Hay un video que les recomiendo mucho que lo vean, que se llama La Conexión Americana, donde ustedes van a poder ver esa toma real de la balacera del 68, y el ejército pidiéndole a la gente que se tirara al piso, que se arrastrara para que no pudieran seguir disparando del edificio Chihuahua. Pero quienes disparaban en el Batallón Olimpia, pertenecientes al ejército. Al Estado Mayor. No, pero hay una diferencia. Entre el Estado Mayor, cuidado, hay una diferencia muy importante en el Estado Mayor presidencial y el ejército. ¿Por qué? Porque el presidente Lyndon Johnson, y lo pueden ustedes ver, el propio Echeverría se llama Lintepo II, que era un agente de la CIA. Yo eso no me lo creo. Bueno, ahí están los datos. O sea, así como Echeverría, agente de la CIA. Pero no, ahí están. Bueno, hay hasta fichas. Hay un documento de la CIA, hay un documento en donde el presidente, ambos presidentes estaban en una nómina, porque además hay que decir que el mundo estaba inmerso en la Guerra Fría, y entonces México geopolíticamente era importante. La CIA tenía ojos, gente, mucho, en fin, lo que había pasado con Allende en Chile. En México tenían un bastión de espionaje. ¿Por qué no habría Echeverría sido? El acuerdo era porque el presidente Lyndon Johnson tenía una paranoia terrible. Y no venimos a hablar del 68, por eso quiero nada más decirlo rápidamente. Si estaba en Vietnam y estaba bombardeando Vietnam, tenía la preocupación de una injerencia cubana en México, y por eso dijo que el presidente tendría que llamarse Lyndon Johnson. Tenía que llamarse Alfonso Corona del Rosal. Ese era el candidato del presidente Lyndon Johnson. Y él es el que coordina el ataque. Por eso se descalifica. Por eso Fulton Freeman, que era el embajador, cuando va a ver a García Barragán, que era secretario de la Defensa Nacional, le dice: vengo de parte del presidente de los Estados Unidos a nombrarlo a usted presidente de México. Ahí lo cuenta el propio Scherer y lo cuenta Monsiváis. Y bueno, yo cuando lo leí me llamó la atención. Yo me hago preguntas. ¿Por qué el ejército no responde a los tiros del Batallón Olimpia? Porque estaban confabulados. No, si ves, sí devuelven el fuego. En el video lo puedes ver. No, yo sí creo que hay un fuego cruzado. Claro que hay un fuego cruzado. Y es el ejército que está en tierra, que es la infantería normal. Sí. Es atacada por el Batallón Olimpia desde arriba. Pero ves la cantidad de soldados mexicanos que caen muertos en la balacera del edificio Chihuahua. Y la voz popular es esta, que este hombre que está cumpliendo 100 años es el verdadero perpetrador de la masacre del 68, porque justo ahorita que cumple 100 años, a pesar de que se le hizo un juicio y se le exoneró, en realidad el sentimiento popular es que Luis Echeverría, con esa personalidad fuerte, cerrada, sellada, de secreto, hizo por sus pistolas eso. Sí, hay porque hasta la fecha en eso este es país nadie hace nada por sus pistolas si no lo dice el presidente. Bien. Entonces ya son dos, bueno. Pero hay dos datos muy importantes. Cómo las oficinas de la Dirección Federal de Seguridad llegan a todos los periódicos a recoger los negativos en la noche del 2 de octubre. A recoger todos los negativos para que no los publicaran. Uno. Dos, hay otro argumento muy importante. Demetrio Bilbatúa filmó todo. Lo tiene. Todo. Y se perdió y se los llevó Echeverría, los
los carretes de aquella época, o cómo se llaman. Sí, de 16 Bueno, pero podemos milímetros. Sí, decir se que los fueron llevó. los dos. Entonces, no, lo que quiero decirte es que Echeverría se sintió, bueno, porque el juego estaba entre Echeverría y Corona del Rosal. Y esa fue la gran complicidad. Si Echeverría hace eso a espaldas del presidente y el presidente no lo inmediatamente lo Estoy de saca de acuerdo. su puesto, es porque Exacto. Estoy de ¿Por acuerdo. qué? Y Ahí sí, estoy a de ver, acuerdo. Sí, está muy padre hablar de la injerencia y el espionaje y todo, pero si algo ya había estado demostrado, era la complicidad que tenía el régimen autoritario del priismo con Estados Unidos. Sí, claro. Sí. Y había sido leal Sí. totalmente cuando apretaba cuando Lázaro Cárdenas en el 59, cuando triunfa la Revolución Cubana, perdón, un poquito después de lo de Valle de Cochinos, que Cárdenas enardecido quiere ir a Cuba para apoyar a Castro y que en el aeropuerto lo detienen, es porque Estados Unidos le ha de haber dicho al presidente, oiga, no nos gusta mucho su expresidente. Entonces, al final ya era un cómplice absoluto el gobierno, el sistema político mexicano, de que Estados Unidos estuviera tranquilo en México y seguiría siendo cómplice porque si Estados Unidos creía que había gente involucrada del comunismo entre los estudiantes, que esa fue una de las versiones que se manejó, o sea, el gobierno hizo lo que tenía que hacer para cumplir con Estados Unidos. Por eso esto de usted queremos que sea el presidente, pues al final lo que hizo Díaz Ordaz fue pintarles un violín y él puso a quien creía que era el mejor. Y que Y finalmente todavía después del 68 lo dejó 2 años. No fue claro. un rollo de, híjole, voy a lavarme las manos y echarle la culpa. El presidente Díaz Ordaz hasta el último minuto dijo, yo soy responsable moral, político y del 68. Pero no nombra a Corona del Rosal, que No. Corona del Rosal era el involucrado, porque el que siente que se la jugaron cubano, por llamarles, fue también el propio Díaz Ordaz, porque él, cuando se da cuenta de la intromisión de la CIA en la balacera, junto con el Estado Mayor Presidencial, junto con Corona del Rosal, por eso él dijo, tú no puedes ser y no vas a ser jamás, va a ser Echeverría. ahora, ¿en dónde? ¿Quién elige? tenemos un El El hashtag. presidente elige. Claro, Claro, que- elige. Ya. Es el es- gran elector. y era Sí, el era. que Era decidía el que de fuera el Díaz. Y secretario de decidió hasta el Gobernación. último momento. Por supuesto, hashtag. Tenemos un hashtag, Echeverría es culpable de, y ustedes pongan lo que consideren. Ahora, Y yo me voy a considero colgar ahí. Echeverría es culpable de crímenes de lesa humanidad. El halconazo, porque ya como presidente, el 1 de diciembre de 1970 ya lo tenemos en la oficina. Se haya equivocado o no, 71. no, pero ella 70. dice cuando ocupa el poder. entra el 1 de diciembre de Ya, 1970. perdón. Dedazo mal, dedazo equivocado, el dedazo de Ordaz lo pone ahí y ya es el flamante presidente de México. Y en el 71, por Jueves de Corpus, hará la represión. ¿Por qué? Porque empieza una retórica y una narrativa de hay que darle a los pobres, los que lo necesitan, no vamos a generar riqueza, vamos a administrarla y la vamos a repartir correctamente. Digamos que fue la bandera de no se logró. Había esquizofrenia dentro de la cabeza de Luis Echeverría. Sí, Porque, claro. Por un lado, la represión, a los movimientos sociales, a la guerrilla que estaba Los empezando a movimientos aparecer. sociales. Bueno, desapariciones forzadas en todo el territorio nacional, empezando por Guerrero, ¿no? La lucha contra la guerrilla, etcétera, etcétera. Y por otro lado, el coqueteo con el tercer mundo y el socialismo. Se decía en aquella época, a partir del 73, que es el golpe de Estado en Chile, y que México recibe con los brazos abiertos a montones de chilenos, que era, la gente de México decía, es lamentable que en México no exista una embajada de México para asilarse. O sea, quiero decir, coqueteaba con todos esos movimientos sociales de América Latina, argentinos, chilenos, uruguayos, y les abrió las puertas. Y por otro lado, la represión brutal hacia el interior. Pero él, Entonces, se decía ser un líder de izquierda, eso es lo curioso. eso es lo Entonces, que decía. dice, soy un líder de izquierda dentro de la Constitución, claro está, ¿no? Pero al mismo tiempo, acuérdense de Lucio Cabañas. Eso, No, sí. Sí. Pero, exacto, pero yo creo que, a ver, no nos focalicemos tanto en el sexenio porque se pierde de vista, pareciera que él fue, digamos, la excepción de la regla del prismo. El prismo venía siendo represor desde Jaramillo. alemán, básicamente. Por supuesto. Y con Jaramillo, con los maestros, con los Ferrocarrileros, Los médicos. médicos, sobrecargos, pilotos,
O sea, no era una cosa de, híjole, ahorita ya se desquició y entonces va a ser represor, lo cual no lo justifica. Pero aquí estamos hablando de presidentes que salen de un sistema político que era autoritario, represor, simulador, antidemocrático y corrupto. Pero ¿no? además permíteme el término de torpe. Pero que al porque- exterior parecía otra cosa. Sí, al exterior, pero era con una torpeza tremenda, porque tampoco al interior supo manejar nada bien la política, porque tiene un enfrentamiento con la CTM. Y entonces, para que otra vez se aceitara esto que tú venías diciendo, que estaba perfectamente cohesionado, levantan los sueldos, una inflación galopante que nunca se había visto, y por otro lado también, voy a perseguir a las guerrillas, pero también voy a hacerme de la vista gorda con el asesinato de Garza Sada, con el secuestro de Garza Sada, porque lo acaban de decir ustedes, Liga 23 nada de pasaba septiembre. fuera de un presidente. ¿Cómo era posible que no supiera que lo iban a secuestrar? Y muy cercano al tema de García Balseca con los 37 periódicos que finalmente se queda el Estado. Perdón, es un cochinero de gestión. Sí, sí tiene muchas aristas. No se vayan, queridos conspiradores, esto continúa. Vamos a seguir analizando la vida de obra de Luis Echeverría. Vale la pena porque hay mucha tinta en el tintero. Yo diría que también tiene otros claros. A mí me gustaría también hablar de eso porque él es el creador del CONACYT. Este gran instituto de la ciencia y la tecnología. Él es el creador del Instituto Mexicano de Comercio Exterior, porque se da cuenta de la importancia de las exportaciones para captar divisas. Secretaría de Turismo. La Secretaría de Turismo. Él es, Imagínate, un país como el nuestro y la Secretaría de Turismo ni siquiera tiene 50 años de existencia en México. Con la riqueza turística de este país. Sí, increíble. Sí, pero además él quería, fíjate, aquí me lo apunté, 857 escuelas técnicas. Multiplica por 14 el presupuesto federal de la educación, que yo creo que hay que reconocérselo, ¿no? Y bueno, también el Instituto Nacional de la Comunidad Rural. Él hace en ese sentido, tanto en CONACYT como el Banco de Comercio Exterior, el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, fueron grandes impulsos para la economía de México. Yo Y una más. solo puedo decir una cosa buena de Luis Echeverría. Su enorme control de esfínteres. Podía hacer... Piénsenlo. Piénsenlo, 6, 7 horas hablando sin parar, sin ir al baño, o reuniones interminables en las que él no se levantaba y nadie del gabinete se levantaba. O sea, sí era Esto de la... porque está vivo. Está vivo, ese qué hombre fortaleza. que hizo el 71 y hizo el 68, está vivo y está ahí y no pagó nunca. Paco, pero y estoy totalmente de acuerdo contigo del CONACYT y de todo esto, pero también fue resultado de la sociedad y fue resultado ahora. Bueno, pero lo hizo. Lo hizo, pero también era un hombre muy necio, era un presidente al cual no le podías decir Un autócrata. no. Es que Discúlpame, Díaz Ordaz era a Blancanieves. Ah, bueno, pero No había Es lo que iba a presidente decir. del sistema Claro. presidencialista es, que aguantar el no. pero por encima, por ejemplo, no sé, no recuerdo, Margain se apellidaba, Hugo B. Margain. el que le renuncia diciéndole, es que, perdón, su gasto es estratosférico, vamos a acabar en algo muy malo, prefiere renunciar. Yo no estoy diciendo que no hubo cosas que hizo durante ese sexenio, lo que estoy diciendo es que el cochinero o lo malo que hizo fue muy profundo y los resultados se vivieron mucho tiempo después. Pero fíjate, Otra cosa importante, fíjate, pero, a ver, es que hubiera no existe. Yo también creo que es deleznable como presidente, pero es deleznable como sistema político. Sí, el sin priismo, duda, ¿no? sí, O sea, sí, de yo creo que acuerdo. nos deben demasiadas cuentas. El PRI ahorita se ha ido por la tangente con las derrotas, porque ahorita Morena gobierna, pero al PRI habría que sentarlo en el banquillo de la historia bien y decir a y esta represión, Pero, y mira, aquí Aguas Blancas, y aquí esto, y el Atenco. 71, Sí. y Atenco. O sea, se han ido muy limpios. No, pero a muy ver, limpios. pero a ver, Alex. Pero fíjate, Sí, abonando en lo que tú decías, los SHs sí. es una creación de Echeverría Sí. para congraciarse con los estudiantes después del 68. Entonces, hoy puedes decir, ¿está bien que hizo los SHs o no? Sí. Bueno, sí, pero Claro, además, Es igual, y CONACYT también. Hoy está peor CONACYT que cuando lo crearon. pero Sí. además aplica una ley de amnistía en el 71 para amnistiar
a todos los que estaban presos del movimiento del 68. José Revueltas entre ellos. Entre ellos, o sea, esa ley de amnistía también hay que reconocerla. Bueno, pues, pero bueno. Por eso Pero te es digo, un acto de esquizofrenia, de locura, e intentar lavarse la cara. Pero- Lavarse la cara igual que fundando el Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo, ¿no? Es la manera de lavarse la cara. Miren Nuestro lo que estamos hashtag, haciendo. Echeverría Es culpable. es culpable de... Del Pero a ver, halconazo, Alex, yo voy a porque voy a sí los tornar- libera, pero luego los reprime en el 71 también. Bueno, Pero- no. pero, nuevamente, yo ahí voy. Ese es el sistema político mexicano. Y como tú dices, a ver, el 68, yo creo que en la lectura que se ha hecho del 68-71, se mitificó demasiado esos movimientos como generadores de la gran transformación mexicana. Te voy a decir por qué. Porque del 68 a donde verdaderamente empezó esa reacción que terminó con la democratización del país, pasaron 20 años. Prácticamente una generación, o sea, no fue la generación del 68 la que impulsó el gran cambio democrático y la transición. No, claro que no. Fue la siguiente generación. Y ahí interviene el 85. El terremoto del 85 Exactamente. crea a la nueva sociedad civil mexicana. Por de supuesto. muchas maneras. Pero Y- bueno, es hasta el año 97 cuando el presidente Zedillo pierde el control del Congreso de la Unión. O Porque sea, no tenía cash. pero teníamos 30 años en que, del 68. Claro. Pero, no, pero donde quiero ir, Alex, es que este país ya aprendió los peligros de estar gobernado por un solo hombre, porque ¿qué pasó durante toda la dictadura perfecta? Era un solo hombre el que gobernaba este país. Y claro, como decía Chávez, ¿quién se le va a poner enfrente al presidente de la República? Ya aprendimos esto, ya aprendimos la importancia de la democracia, ya aprendimos que no es conveniente que un solo hombre gobierne porque se puede equivocar y las consecuencias ya las vimos por todos lados. Yo creo que lo que tenemos que hacer todos los mexicanos es luchar por la consolidación de nuestra democracia embrionaria, construirla a como dé lugar. Ya en la historia aprendimos qué sucede cuando un solo hombre delibera, piensa y ejecuta. No debemos permitirlo. Paco, y hereda, porque entonces a su mejor amigo, una persona que no estaba preparada ni para gobernar, Nada, hombre, ni no, para nada. administrar, que es José López Portillo, será el flamante presidente en 82 que llevará a grandes devaluaciones, a completar el desastre que se empezaba. Sí, Sí, pero estoy de acuerdo que yo es el creo sistema político priista. Ya estaba en estertores cuando entró Echeverría, pero él todavía empuja más al Echeverría, claro. a la Pero a ver, barranca. yo no creo, es decir, yo creo que era gente experimentada. Es decir, no era un tonto. Por más que hay chistes de Echeverría No. como el tonto. Entonces malévolo. No, pero no era tonto. No, y no sé si malévolo de jaja voy a destruir A a, ver, todos. A ver, O Alex, sea, es como pensar que todos los presidentes son Crea- malévolos. crear 504 empresas públicas por donde se escapaba el presupuesto público, que eran fuente para desfalcar corrupción, todo lo que tú quieras. Con Y Azupo. y además, Claro. además no sé cuántos fideicomisos. Por ahí se escapaba el ahorro de la nación ¿Y por porque qué? se lo robaban. Porque ese era el sistema permisivo. Bueno, no, era la tesis de él que es crear un capitalismo de Estado. Claro, pero, Y ahí, pero ese es de él. Pero vete con Díaz Ordaz y había otros mecanismos de corrupción. Vete claro, con claro, y fue distinto. claro, Mi claro. punto es que estás gobernando. Por eso esta idea de que la gente quizá en el 18 hubiera votado por Mid. Perdón, vienes con un sistema político que lleva 70 años enseñándote a cómo... Haciendo tropelías. Exactamente. Pero a ver, ¿en Pon tú qué? que no sean malévolos, pero mezquinos sí, mezquindad con los recursos. Sobre todo, a ver, Pero además el discurso es, soy mezquino porque sé que mucha gente lo necesita, pero lo digo de dientes para afuera y por acá permito corrupción, por acá realmente no hago programas sociales. Es mezquindad. Pero ¿en qué podía acabar un gobierno? Porque esta parte es para mí la más importante. ¿En qué podía acabar un gobierno que emite papel moneda irresponsablemente, que se dispara la sin inflación? tener oro Sí, que lo pero respalde. sí, Pero brutal, espérame, brutal. endeuda al país de manera salvaje, Sí. produce la fuga de capitales. Solamente podía terminar de una manera, con una catastrófica devaluación de 12.50 a 20 pesos. Pero espérate, 25. ya a la distancia podemos decir que esa no fue la peor. Fue peor la de López Portillo Sí, de la claro, caída de los precios cierto, del Porque se petróleo. fue a Sí. 70. Entonces mi punto es, Claro. a eso voy otra vez, es el sistema. Son hombres que se Claro. perdieron en el Sí. egocentrismo y la egolatría. Sí. Ahora, por ejemplo, yo creo que hay cosas que hay que rescatar de ese sexenio. Por ejemplo, para mí la diplomacia con Echeverría me parece que es muy buena. Te voy a decir por qué. Porque fundamenta toda la Secretaría de Relaciones Exteriores su quehacer en el mundo, en el pluralismo ideológico.
en un mundo tan difícil de o eras capitalista o eras comunista, tenías que encontrar el punto medio. Y Echeverría a través de la Secretaría de Relaciones lo logra. Entonces el primer presidente vecino de Estados Unidos que visita China, y además hay que agradecerles que nos dieron a Ying Ying y a Pepe, que son los padres del Pandita del Amor, a cambio de unos xoloscuincles. O sea, creo que eso es muy bueno. Oye. Pero también visitó la Unión Soviética. Oye, y otra cosa. Porque tenía esa doble cara impresionante. No, pero no, además, yo no creo. Yo creo que sí hubo programas en los cuales se pudo hacer cosas por la sociedad. Y voy a poner un botón. Dolores del Río, para la época en que Echeverría era presidente, Dolores del Río, el Festival Internacional Cervantino con recursos del Estado, ella fue gran promotora. Y a la esposa le pide, a la comandante Zuno, A la compañera María Esther, le pide por favor que la complicidad, la complicación de las actrices para que sus hijos estudiaran, había que poner un remedio. Y fundan por primera vez en México la guardería de la ANDA, Dolores del Río. Esos son programas muy importantes, sí lo Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Yo creo que tenemos que seguir. Yo digo que sí. Yo también. Yo también. ¿Qué les Faltan parece si cosas. hacemos Sí. una segunda parte? Yo digo que sí, porque Sigamos hablando de esos 100 años. hay mucha tinta en el Salud. tintero. Ah. Perdón. Para que no parezca que se pelean.